Fábula. La rana gritona y el león. Oyó una vez el león el croar de una rana, y se volvió hacia donde venía el sonido, pensando que era de algún animal muy importante. Esperó y observó con atención un tiempo, y cuando vio a la rana que salía del pantano, se le acercó y la aplastó diciendo: «Tú, tan pequeña», y lanzando sus tremendos gritos. Moraleja: quien mucho habla, poco es lo que dice. Comentario. Fábula. La rana gritona y el león. Periódico ABC. La izquierda pide subir impuestos y disparar el gasto público. El PSOE busca ingresar 9.100 millones más con sus 1.846 enmiendas a los presupuestos. Las propuestas de Podemos suponen un incremento de costes de 19.500 millones. La izquierda pide subir impuestos y disparar el gasto público. El PSOE busca ingresar 9.100 millones más con sus 1.846 enmiendas a los presupuestos. Las propuestas de Podemos suponen un incremento de costes de 19.500 millones. 6 de mayo de 2017. Apenas 24 horas después de que el Pleno del Congreso diera luz verde a la tramitación de los nuevos presupuestos generales del Estado, el Grupo Socialista ha registrado la cifra récord de 1.846 enmiendas parciales para modificar los mismos. Estas modificaciones conllevarían un incremento del gasto público de más de 9.000 millones de euros que se obtendrían a través de subidas impositivas a los que más tienen y lucha contra el fraude fiscal. Según subrayó ayer el portavoz de Economía del Grupo Socialista, Pedro Saura, en rueda de prensa. En concreto, el plan de los socialistas prevé un incremento de los tipos y los tramos del IRPF para las rentas más altas para obtener 670 millones, el establecimiento de una tributación mínima del 15% para las grandes empresas con el que ingresar 3.450 millones adicionales, la creación de un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas a las que extraería 2.500 millones y una tasa adicional sobre las transacciones financieras por un total de 800 millones. Todo ello se complementaría con una mayor persecución del fraude fiscal, con la que el PSOE prevé aumentar la caja pública en 1.700 millones, así como con las limitaciones de la reducción por arrendamientos de viviendas, 250 millones, y del importe de aportaciones a sistemas de previsión social, 370 millones. Estos recursos adicionales se repartirían en dos bloques de actuación. Por un lado, partidas para aumentar la igualdad, la cohesión social y el desarrollo del estado del bienestar, a las que el PSOE propone dedicar 4.188 millones, y, de otro, inversiones para crear un nuevo modelo productivo y aumentar el empleo de calidad por un total de 4.800 millones. El conjunto se desgrana en 1.846 propuestas con las que el PSOE pretende tentar a los socios del gobierno e intentar modificar las nuevas cuentas. Entre ellas, se encuentran la instauración del ingreso mínimo vital, el incremento de la prestación por hijo a cargo, la aplicación del IVA reducido al cine, el aumento de las becas o alzas del 2,5% para las pensiones mínimas y del 2% para el resto de pensiones y las nóminas de los empleados públicos. Las cuentas de Podemos. También Unidos Podemos registró ayer sus enmiendas a los presupuestos, 1.600 en total. La mayoría de ellas se basa en el presupuesto alternativo que Podemos presentó hace unas semanas y que abogaba por un incremento de gasto de 19.500 millones de euros. Entre las propuestas del partido de Iglesias destaca la revalorización de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios, un 2,7%. Además, incluyen un plan de renta garantizada para las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza, un plan nacional de transición energética que garantizaría la eficiencia, un incremento de las inversiones en infraestructuras, priorizando las de las administraciones locales, y un incremento de las partidas destinadas a ciencia y I+D+I. Según el presupuesto alternativo de los populistas, el plan de renta garantizada para familias en situación de pobreza supondría un gasto de 3.200 millones en 2017. El plan de transición energética costaría 1.500 millones en ascendería a 1.200 millones. También, la actualización del indicador del IPREM y una reforma del modelo de permisos por nacimiento o adopción, así como de las cuantías por hijo a cargo. Otras enmiendas están relacionadas con la reorientación del sector de la construcción y el desarrollo rural. También hay iniciativas registradas en torno a la fiscalidad, como el aumento del impuesto de patrimonio, un gravamen a las grandes fortunas y otro a la banca. El presupuesto alternativo de Podemos propone compensar el incremento del gasto con un refuerzo de la lucha contra el fraude, que garantizaría, según sus cálculos, 7.000
7.500 millones de euros, además de otros 7.500 por el retraso en el cumplimiento de los objetivos del déficit, y otros 4.000 por recaudación fiscal. Por su parte, el PDECAT registró en el Congreso más de 800 enmiendas parciales a los presupuestos del Estado en defensa de Cataluña, su economía productiva y de la cohesión social, e invitó a todos los diputados catalanes a que las apoyen, también los de PP y Ciudadanos. En el caso de ERC, el número de enmiendas parciales superaron las 700. El Grupo Popular, por su parte, presentó una treintena de enmiendas para incluir los acuerdos alcanzados con el PNV y Coalición Canaria. La alternativa de los socialistas subir IRPF y sociedades. El PSOE prevé subir los tipos del IRPF para las rentas más altas, para obtener 670 millones y fijar un tipo mínimo del 15% en sociedades que le permitiría recaudar otros 3.450 millones. Nuevos tributos. También prevé crear un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas para ingresar 2.500 millones y una nueva tasa sobre las transacciones financieras, para obtener otros 800 millones. Pensiones y funcionarios propone subir un 2,5% las pensiones mínimas y un 2% el resto y el sueldo de los empleados públicos y quiere instaurar un ingreso mínimo vital y elevar las becas y ayudas al estudio renta garantizada. Anuncian un plan de renta garantizada para las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza. 3.200 millones, añadió. En lugar de esto anterior, mejor un trabajo. Enmiendas de los populistas renta garantizada. Anuncia un plan de renta garantizada para las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza. 3.200 millones, añadió. En lugar de esto anterior, mejor un trabajo más impuestos. Podemos pretende aumentar el impuesto del patrimonio y crear un gravamen a las grandes fortunas y otro a la banca, e ingresar 7.500 millones con la lucha contra el fraude fiscal. Subir las pensiones. Las enmiendas de Podemos prevén un incremento inmediato de las pensiones de un 2,7%. Empleados públicos. También los funcionarios verían incrementados sus salarios el mismo porcentaje, un 2,7%. Como siempre el PSOE se contradice pues ha comunicado múltiples veces que no apoyaba los presupuestos generales del Estado, por no ser sociales. Bien pues quieren subir impuestos y ahogarnos más, para subirse ellos los sueldos. Aquí el porqué de la siguiente noticia. Periódico La Razón. La inversión sin ejecutar da para 7 planes de empleo. El Ministerio insta a la Junta, que solicita una inversión mínima de 157 millones para un plan especial, a mejorar la gestión de las transferencias. Y este es el PSOE que lidera como presidenta de la Junta y secretaria general de Andalucía la señora Susana Díaz, y que ahora pretende liderar PSOE a nivel nacional como secretaria general y con posibilidades de ser presidenta de España. ¿Provocará el mismo desempleo en toda España? Siendo Andalucía la región de España y Europa con mayor tasa de paro, desempleo, que convertirá a España en el país de Europa con mayor tasa de desempleo. No contentos con esto sobreparan el objetivo del déficit marcado en 0,5% hasta 0,6%, obligando a subir los impuestos, a hacer recortes para pagar la multa impuesta por Bruselas. Eso sí es social, señora Díaz. ¿Existe alguna herramienta de legal aunque un presupuesto de la comunidad esté aprobado se pueda bloquear hasta que se ajuste al objetivo déficit que nos han impuesto desde Bruselas para las autonomías y ciudades autónomas? Lo que nosotros como ciudadanos de a pie quizá no lo podamos hacer, eso lo tengo que hacer otro partido político. Por otro lado, los sindicatos están diciendo que el empleo que se está creando es de mala calidad, pues a los trabajadores no se les paga como se debe. Por otro lado, el gobierno de España estaba diciendo que con 20 millones de personas trabajando o quizás unas pocas más, no recuerdo exactamente el número, pero más o menos es eso, recuperaríamos el nivel de ocupación y de cotizaciones de antes de la crisis. Significaría también que recuperaría el poder adquisitivo de los trabajadores, volviendo a las condiciones laborales que teníamos antes de la crisis, tanto económicas como del propio desempeño del empleo. De esta forma, el Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Izquierda Unida como los sindicatos a lo mejor deberían de esperar ese resultado, esa verdad, en lugar de querer derogar la ley laboral que está dando resultados. En lugar de armar follón que están armando, habrán de esperar según el gobierno hasta 2020. Total, estamos en 2017, son 3 añitos. Existe un dicho que hace referencia a Dios. Jesús dice, siendo Dios y necesito 7 días para crear el mundo. Pues imaginaros nosotros cuántos días necesitamos para recuperarnos de la crisis. Si después de ese tiempo no conseguimos mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, entonces empiecen a actuar todos los que estén en contra de la reforma laboral y reformarla en los puntos necesarios, siendo posible no derogarlas. No podemos olvidar que engañó el ser parlamentaria, Parlamento andaluz,
cuando hicieron el informe que la investigación del caso del presunto fraude en los cursos de formación para desempleados, y esto representa a un partido que lleva entre sus siglas la O de obrero, por no olvidar que somos la región mayor índice de pobreza, fracaso escolar, y desahucios. Periódico Libre Mercado. Las 8 CCA que incumplirán el objetivo del déficit del 0,6% este año. Según la IREF ve improbable o muy improbable que 8 regiones cumplan el objetivo del déficit del 0,6% del PIB fijado para este año. 15 de febrero de 2017. Párrafos de la noticia. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, ve improbable o muy improbable que 8 comunidades autónomas cumplan el objetivo del déficit marcado para las regiones en el 0,6% del PIB este año. En concreto, ve improbable el cumplimiento en Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, y considera muy improbable que Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia alcancen el objetivo. Así figura en el informe de líneas fundamentales de los presupuestos y presupuestos iniciales de las administraciones públicas 2017, Comunidades Autónomas, publicado por el organismo este martes, en el que analiza un total de 15 regiones y considera que, a pesar de que en 8 comunidades es improbable el cumplimiento, ve factible que el conjunto del subsector alcance el objetivo del déficit del 0,6%. En detalle, la IREF considera muy probable el cumplimiento del objetivo por parte de Canarias, y probable en el caso de las comunidades de Andalucía, Islas Baleares y Galicia, en tanto que considera factible que Asturias, la Comunidad de Madrid y La Rioja sean el resto de regiones cumplidoras con la meta de estabilidad de 0,6% del PIB. Por el contrario, ve improbable el cumplimiento en Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, y considera muy improbable que Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia alcance el objetivo. Con independencia de la valoración de alcanzar el objetivo fijado, en 3 comunidades prevé un déficit bastante inferior al del objetivo del 0,6% del PIB marcado, como son Canarias, 0,2%, La Rioja, 0,1%, y Navarra, 0,4%. Sin embargo, la IREF solo considera probable que Canarias pueda alcanzar ese déficit y muy improbable que lo alcancen tanto La Rioja como Navarra. Además, el organismo constata una mayor vulnerabilidad macrofiscal en Cataluña, Cantabria y Extremadura, y si la cuantía total de la multa dividido por los diputados que votaron sí o se abstuvieron sabiendo que incumplían el objetivo del déficit enfrentándonos a una multa millonaria o recortes, que la paguen ellos por irresponsables. Cara llorando, cara de gato llorando, cara de desolación con los ojos bien cerrados, cara llorando a mares, cara llorando a mares. Eso sí es social. Tememos los españoles forma legal alguna de evitar que se aprueben los presupuestos de nuestra comunidad autónoma para evitar una multa hasta que se ajusten en realidad al objetivo del déficit impuesto por Bruselas? Lo digo por ejemplo por todos los parados que hay en Andalucía que tengo un trabajo que hacer, y si se quieren unir todos aquellos parados de todas las comunidades autónomas a hacer lo mismo en sus diferentes comunidades. Andaluces tenemos un himno que dice, andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Hombre que el sedentarismo es malo para la salud, al menos dar un salto o andar, cara con amplia sonrisa y los ojos abiertos, cara sacando la lengua, cara sonriente con cuernos. Un detalle más en todas las comunidades gobernada por PSOE o PSOE con Podemos, marcas de Podemos, son donde se han incumplido el objetivo del déficit a excepción de Cataluña, Galicia y seguramente después de subir los impuestos dirán desde la izquierda que el señor Montero es malo porque nos sube los impuestos así tienen con qué atacar dado que no tienen otro argumento. Eso sí el ciudadano de a pie ahogarlo más con la subida de impuestos, en lugar de quitar cargos, carguetes y amiguetes, y así mientras que están colocados los tienen calladitos para aligerar el presupuesto, y seguir chupando del bote. Tanto PSOE como Podemos quieran renta garantizada, anuncia un plan de renta garantizada para las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza, añadió. Así empezaron en Venezuela y miren cómo está ahora, en lugar de un trabajo, se ve lo que valoran el esfuerzo y el trabajo, ustedes lo que quieren es comprar aún más el voto y tenernos sin libertad real cara con nariz de Pinocho, cara haciendo pucheros, cara llorando, cara pensativa, cara pensativa. Si en lugar de subir impuestos o recortar para pagar la multa de los estibadores y de objetivo del déficit aquellos que votaron sí o sea que se abstuvieron, en la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma correspondiente aún sabiendo que se pasaban del objetivo marcado que a través de las imágenes de televisión se vea en Y le llegue a su casa una multa con el total y la parte que le
correspondería pagar a cada uno de ellos, que para eso son los responsables, dado que los ciudadanos no tenemos potestad para realizar unos presupuestos y aprobarlos, asimismo, y que les llegue a su casa. Asimismo, utilizaría el mismo sistema para la multa de los estibadores y los que votaron que no a la aprobación y se abstuvieron, y sean ellos los que pagan la multa. Y si se quieren unir estibadores de otros países para pagar la multa atrasada por la no aprobación del decreto de la estiba, 25 millones de euros de atrasos, te lo pagan ellos, que se dividan entre las personas que ya he dicho anteriormente. Periódico El Boletín. 25 estibadores de otros países lucharán hombro con los españoles contra el decreto 25 de mayo de 2017. Otra cosa más: si quieres subir pensiones no contributivas, y sobre todo aquellas que sean de hijo a cargo con discapacidad o que requieran de terceras personas, o ambas cosas, o incluso también aquellas que son de 300 euros, lo que eran 50.000 PTS. Lo que no entiendo es, habiendo tenido un periodo de bonanza mientras que gobernó primero el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González a la cabeza, que estuvo 4 legislaturas seguidas, 3 de esas 4 legislaturas de bonanza económica y de natalidad y de cotizantes a la Seguridad Social; después José María Aznar con el Partido Popular, que estuvo 2 legislaturas de bonanza económica, de natalidad y de cotizantes a la Seguridad Social, también, y la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español, que también existe bonanza hasta que llegó la crisis. ¿Por qué no lo hicieron? Tiempo en 40 años de democracia ha habido para que se suban progresivamente, igual que sus señorías se han subido su sueldo progresivamente. Además de adecuar la legislación vigente a la actualidad con respecto a la compatibilidad de pagas no contributiva por discapacidad, debido a que actualmente existe una incompatibilidad para que 2 personas que perciben pensión por discapacidad no pueden tener pareja, de casarse porque les retiran las pensiones. Ahora eso sí, no les facilitan un empleo. Y otra incompatibilidad además es que si tú percibes por herencia la paga de hijo a cargo con discapacidad, Y requerimiento de terceras personas, Y solicitar la orfandad y requerimiento de terceras personas, no tienes derecho a seguridad social, ni a casarte, ni tener pareja de hecho. Asimismo, personas que perciben la pensión mínima por discapacidad, que es de 300 euros, tienen derecho a solicitar la paga mínima, la de orfandad, pero tienen que renunciar a una de las dos porque, ¿qué político vive con 300 euros? Todo esto suma, señora Díaz. Periódico La Razón. La Junta ni se plantea buscar consenso político por los niños con trastornos. El gobierno andaluz apoya la proposición de PSOE y CES, y rechaza la presentada por las familias a través de PP, Podemos e IU. Demócratas, y que son ellos, además del poco tacto social, de integración mostrado por la Junta de Andalucía. Hasta que tengan una hija, sobrino a que tenga un trastorno, entonces vendrán las prisas, los pegotes y los chanchullos para hacer algo. Periódico La Razón. Casi 700 familias en vilo por el sesgo ideológico de la Junta. Los colegios diferenciados esperan esta semana la sentencia del Supremo sobre el derecho al concierto. 6 de mayo de 2017. Párrafos de la noticia. En Andalucía existen 9 centros de educación diferenciada. Para el curso 2017 a 18, la Consejería ha decidido retirar estos colegios un total de 40 unidades en los cursos de acceso. Si los tribunales no dicen lo contrario, solo aquellas que ya están en funcionamiento continuarían recibiendo el concierto. En la práctica, y a tenor de su naturaleza, zonas de exclusión, barrios marginales, centros dirigidos por las Hermanas de la Cruz, la medida implica el cierre encubierto de los mismos a medio plazo. Profesores, administración y dirección, personal de mantenimiento, monitores educativos, y de actividades extraescolares, comedores y otras empresas de forma indirecta se verían gravemente perjudicadas. La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada, CCA, estima que el coste laboral que podría acarrear la negativa al concierto se aproximaría a los 700 puestos de trabajo. Cada vez más veo que al PSOE no le importa la educación de los españoles. Miren esta noticia. Periódico ABC. El PSOE condiciona ahora el pacto por la educación a un cambio en la política económica. 9 de abril de 2017. El PP le advierte de que el que quiera bajarse del acuerdo lo va a tener que explicar muy bien. Yo sabía que la educación de cierta parte de la sociedad talusa al PSOE no le importa que esté nunca, pero que no le importa la de todos los españoles. Cara de terror, cara de terror, cara de asombro, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara con nariz de Pinocho, cara con nariz de Pinocho, cara con la cabeza vendada, cara con la cabeza vendada. Por todo lo anterior, le va a extrañar a la señora Susana Díaz que no la hayan escogido para la votación para liderar el Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional, aunque hemos ido, como se suele decir, de Guatemala a Guatepeor. Lo digo por Pedro Sánchez. Periódico El Mundo. Susana Díaz,
Yo sigo aquí, ¿dónde me pusieron los andaluces? 25 de mayo de 2017 pregunta, reflexión: si Andalucía no tuviera tantos interinos de cualquier cuerpo de funcionarios o de personal laboral no fijo, que dependen de un contrato de la administración para trabajar un siguiente año, ¿habrían ganado ustedes, PSOE, las elecciones en Andalucía? Web de la Junta, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Borja número 66 de 6 de abril de 2017. Oposiciones, concursos y otras convocatorias. Consejería de Educación, orden de 31 de marzo de 2017, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el cuerpo de maestros. Con 2.500 plazas Y nos encontramos con la siguiente noticia: la Junta deja a los opositores de infantil y primaria sin plazas en la oferta de empleo de 2017. Educación transmite a los sindicatos que los 2.300 puestos de maestros eran en su mayor parte para las especialidades de francés e inglés. Tampoco saldrán plazas para educación física. Párrafo de la noticia: si habrá algunas plazas para pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y también se convocarán para música de primaria. Periódico El Mundo. Función pública. Tras el decretazo fallido, la Junta reconoce que tiene a 1.800 empleados mano sobre mano. 13 de abril de 2017. Periódico El Mundo. La Junta usa una vía errónea para reclamar el dinero UGT. El TSJ da la razón al sindicato en uno de los 27 pleitos en los que la administración le exige más de 15 millones por irregularidades en las ayudas. La Junta oculta la cuantía de 6 subvenciones que exige UGT. Párrafos de la noticia: la Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, está reclamando a la Federación Andaluza de UGT, que lidera la secretaria general Carmen Castilla, que devuelva más de 15 millones de euros en subvenciones que no destina a los fines previstos a través de un procedimiento erróneo, que podría dar al traste con la recuperación del dinero público desviado en vez de abrir expedientes de reintegro, como hecho, para recuperar al menos 27 subvenciones que suman cantidades millonarias y superiores a los 15 millones, tenía que haber iniciado procedimientos de revisión de oficio, idénticos a los que la administración andaluza están tramitando para recuperar el dinero presuntamente defraudado a través de los ERE irregulares. Es lo que se desprende de la sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJ, que da la razón a UGT al exonerarlo de devolver los 1.061.063,13 euros que le reclamaba la Junta por las irregularidades detectadas en el Plan Oriente del año 2009, subvencionado con 5,7 millones de euros. Yo pienso que la Junta, si sabía que lo estaba reclamando mal, va a ser que no vamos a ver ese dinero. Cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara llorando, cara de enfado con cuernos, cara con nariz de Pinocho. Periódico ABC Sevilla. Herencias. Una familia reclama a la Junta los 62.000 euros que se ahorraría en Madrid por el impuesto de sucesiones. 27 de mayo de 2017. Unos herederos piden la devolución de la factura del impuesto de sucesiones porque en Madrid habrían pagado 617 euros. Párrafos de la noticia: si Manuel R.G. hubiese vivido en Madrid hasta su muerte el pasado 23 de julio en lugar de haber elegido bollulles de la imitación, sus herederos se habrían ahorrado 62.613 euros con 25 céntimos en la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones. En la Comunidad de Madrid, la factura habría sido simbólica: 617 euros con 19 céntimos, 100 veces menos por aceptar una herencia similar, una casa, un local de 60 metros para oficinas y ahorros en metálico y acciones. La oficina liquidadora de la Junta de Andalucía valoró todo en 485.510 euros con 98 céntimos. La regulación andaluza, a diferencia de la norma madrileña que aplica más bonificaciones, genera tal desigualdad de trato entre españoles solo en función del lugar de residencia del causante al fallecer que es una norma nula y contraria a derecho, y debe tenerse por no puesta, y añade: no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente en esta comunidad autónoma y la de un residente en otra comunidad autónoma española, como, por ejemplo, Madrid o Canarias, que pueda sustentar la validez de esta diferencia de trato. Por robar a los ciudadanos y no eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Herencia, cara llorando, cara pensativa, cara con nariz de Pinocho. Periódico La Razón. La Junta, desconectada de Europa. El PP lamenta la falta de implicación e interés con las instituciones comunitarias. /07 de mayo de 2017, 21 y 8 JDM Sevilla. Párrafos de la notica. Mientras la presidenta de la Junta, Susana Díaz, está volcada en cuerpo y alma en su candidatura a la Secretaría General del PSOE, en Andalucía las lagunas de su gestión continúan aflorando. Una de ellas la puso de manifiesto ayer el portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento andaluz, Amos García,
quien denunció la falta de implicación e interés del Ejecutivo autonómico hacia el proyecto y las instituciones europeas. Esta desconexión se traduce en la ausencia de actos para recordar algunos hitos relevantes del ámbito comunitario, como el Día de Europa, que se celebra mañana, o los 60 años del Tratado de Roma, por lo que la Junta no cumple con su obligación de transmitir los principios, valores y oportunidades que ofrece la Unión Europea, criticó García, al tiempo que lamentó que la última referencia que aparece en la web de la Junta en relación a Europa es del año 2015. Otros olvidos tienen una incidencia más directa en el trabajo parlamentario y, en consecuencia, en la vida de los andaluces. Tal y como denunció recientemente La Razón, la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara tan solo se ha reunido en 4 ocasiones durante la presente legislatura. Una débil actividad tan solo comparable con otras comisiones no legislativas, como la de seguimiento y control de la financiación de los partidos políticos o la de desarrollo estatutario, esta última reunida 2 minutos durante 2 años. En el caso de la Comisión de Asuntos Europeos, la primera sesión el 2 de julio de 2015 fue de carácter constitutivo y fue también de mero trámite. El dirigente popular lamentó que tampoco ha habido ninguna actuación del gobierno andaluz en un asunto tan importante como la ampliación del plazo de la tramitación de las ayudas de la PAC por parte de Bruselas. Ante las numerosas incidencias que ponían en riesgo estas ayudas, el plazo se ha prorrogado hasta el 15 de junio y esta información de importancia para los agricultores andaluces no se encuentra todavía publicada en la web de la Junta. También aludió a la falta de programas específicos para los jóvenes, que deberían tener una especial atención como tienen en otras comunidades, ya que son quienes más pueden aprovechar las oportunidades que brinda Europa. En este punto, subrayó que las nuevas generaciones tienen que conocer cómo hemos llegado hasta aquí para poder evitar que las amenazas que ahora sobrevuelan Europa se hagan realidad. Periódico El Confidencial. Susana Díaz lloró en Ferraz tras la derrota. Se negó a estar presente en el discurso de Pedro Sánchez. Otros miembros de su candidatura, como Eduardo Marina, descartaron comparecer junto a la andaluza 22 de mayo de 2017. Si engaña a los ciudadanos es que ha pasado que perdió las elecciones generales en Andalucía y las elecciones internas PSOE, que ni los suyos la creen. Empate a 2 elecciones perdidas con Pedro Sánchez, 2 elecciones generales, y usted señora Díaz, unas elecciones generales, las elecciones internas de su partido, y por la mínima ganó la andaluzas. Otra forma más de engañar al ciudadano. Periódicosdiario.es. Fiesta en el PSOE, el juicio a Chávez y Griñán se retrasa otro año. Extrañamente la más beneficiada es Susana Díaz, a la que le habría venido rematadamente mal que si gana las primarias. En sus primeros meses de liderazgo Chávez y Griñán se sentaron en el banquillo 11 de mayo de 2017 cara haciendo pucheros, cara de decepción, cara de decepción. Esto va dirigido a todos los partidos. Deberían de reducir los parlamentos autonómicos a la mitad de representantes, el Senado a la mitad de representantes, el Congreso de los Diputados a la mitad de representantes, también mitad de asesores y a los liberados sindicales la mitad de los que actualmente y las asociaciones, fundaciones, organizaciones en la que tienen colocados los partidos y sindicatos amigos, lo que popularmente se llaman enchufados. Con estas medidas reduciríamos la deuda de las comunidades autónomas y ciudades autónomas, con ella evidentemente la deuda pública general.